Profesor, ¿Sí? ¿podría hacer un repaso del uso de las mayúsculas, por favor? Usa las mayúsculas. Ya, voy a ver. Ya, ¿estamos listos? Sí, profesor. Ya. Vamos a ver el uso de las mayúsculas, ¿cierto? Profesor, Sí, ahorita. Un momentito, ¿eh? Ahorita entramos.
A ver, el uso de las mayúsculas, ¿cierto? En las mayúsculas hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. ¿Podría compartir su pantalla, por favor? ¿Qué es para compartir? Ya, un ratito, entonces me esperas. Un ratito para compartir. Un ratito, ya. ¿Se ve la pantalla? ¿No? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya estamos listos. Bueno, acá, hablando de la escritura, características. Bueno, acá tenemos que hay 4 características de la escritura. Una es simbólica,
otra es artificial, otra es posterior y otra es conservadora. Simbólica, no hay una relación natural, sino convencional entre el signo y el objeto que representa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, el signo lingüístico es arbitrario, ¿no es cierto? O sea, se le ha puesto nombre a las cosas, pero convencionalmente, no hay esa relación, no hay esa relación, no hay ninguna relación, simplemente se le puso ese nombre y dijeron, y hay que decir, la humanidad dijo, a esto hay que llamarle mesa, a esto hay que llamarle pan, a esto hay que llamarle carnes, por eso, a eso se refiere simbólico, tiene relación con el signo lingüístico, que es arbitrario, es artificial, etc. Ahora, la escritura es artificial porque ha sido creada por el hombre. Por eso es un fenómeno cultural dependiente de la lengua hablada. No todas las lenguas tienen escritura. ¿Ya? Las que no tienen escritura se llaman lenguas ágrafas. ¿Ya? Entonces es artificial porque ha sido creado por el hombre y es posterior a la lengua. Y es más, ¿cuál es más compleja? ¿La lengua o la escritura? La lengua es más compleja. Ahora, es posterior. Se dice que la oralidad duró mucho tiempo. Entonces la humanidad estaba un poco atrasada. Pero cuando se inventa la escritura, la humanidad comienza a progresar. Entonces, hablando de lo posterior, la escritura es lo posterior, ¿cierto? Dice, es un fenómeno tardío en la historia de la humanidad. Pero es la primera manifestación de la lengua, es la forma oral. O sea, primero fue la oralidad por mucho tiempo, después ya viene el invento de la escritura y el mundo se comenzó a mover más rápido. Tenemos ahora que es conservadora. ¿Por qué? Es conservadora porque se ha registrado, gracias a la escritura que se han registrado los hallazgos, las investigaciones, que sirve para las generaciones posteriores. ¿Qué dice acá? Tiene por objeto representar los mensajes y los textos sobre soportes estables y duraderos. A eso se refiere. Ya, entonces ya hemos hecho alguna característica, ¿cierto? Ahora entramos a la escritura. La escritura, históricamente existen tres sistemas básicos de escritura: la ideográfico, silábico y alfabético. O sea que, cuando dice la ideográfica, primero fue la idea. Antes los seres humanos tenían necesidad de anotar lo que tenían, sus animales, sus terrenos, sus semillas. Entonces tenía la idea y lo representaban con algún símbolo, con el árbol, con la luna, con la piedra, con el cerro, etc. Ese es lo primero, lo ideográfico, o la ideografía, pero no se queda ahí. Entonces, ¿qué dice la clase ideográfico o ideografía? Toma como base para la representación gráfica de las ideas, conceptos, el significado del signo. Esto, por ejemplo, hablando de la humanidad, los chinos y los japoneses empezaron por ahí, a utilizar símbolos para registrar lo que tenían. La otra clase de escritura es la silábica. Toma como base para la representación escrita el significante. Cada signo representa una sílaba. ¿Qué culturas emplearon esto? Históricamente, los griegos y los árabes. Los griegos y los árabes. Bien, ahora cuando dice acá, toma como base para la representación escrita el significante. El signo tiene dos elementos. Uno es el significado, que son los conceptos, ¿no?, que nos hemos formado de las cosas. Y el otro es el significante, es la expresión. A eso se refiere, es la expresión. Ahora, la escritura alfabética toma como base para la representación escrita el significante también. Cada signo representa un fonema. Eso se emplea en la cultura o en la lengua española y el inglés. Por eso se dice que nuestra escritura dentro de la comunidad de la lengua española es
fonográfica, ¿no? Fonográfica, pues se representa. Entonces el alfabético dice, toma como base para la representación escrita el significante. Cada signo representa un fonema. Eso se da con el español y con el inglés. Entonces, ¿cuántas clases de escritura hay? Ideográfico, que fue lo primero. Después silábico, que lo usaron históricamente los griegos, los árabes, y el alfabético, que se empezó a usar por el español y por el inglés. Profesor, ideográfico porque cada... De idea, podría de idea. decirse Es la idea. carácter. La ideográfica es por la idea. O sea, por ejemplo, tú remóntate a los ancestros, ¿no? Tenías la idea de tus ovejas, de tus ganados, esa idea. Entonces, ¿cómo lo representabas si no tenías escritura? Entonces utilizabas símbolos, ¿no? Señales, símbolos, como por decir una piedra o una oveja o un árbol, algún símbolo, para que lo relacione la idea que tenía esa persona, ¿no? La idea. Y ahí viene la escritura ideográfica, que fue la primera, ¿no? Fue la primera. ¿Y quiénes fueron los pioneros de esa escritura? Los chinos y los japoneses. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. Bueno, continuamos, ¿cierto? ¿O hay alguna pregunta? No, Continuamos, ¿no? podemos... Ya. Ahora, la escritura de la lengua española, hablando ya de la lengua española. El alfabeto consta de 27 grafemas. Los grafemas son lo que nosotros le llamamos el alfabeto, el abecedario. Son 27 grafemas. Grafemas. ¿Por qué? Porque un fonema se representa en forma escrita como grafema, ¿cierto? Como grafema. Entonces ahí viene que son 27 grafemas que constituyen el alfabeto o el abecedario, que lo conocemos con ese nombre. Ahora, 22 consonantes y 5 vocales. Estos representan fonemas con excepción del grafema H. ¿Por qué dice 22 consonantes? Porque en la X sale 2. Cax, cax. Con eso suma los 22, ¿no? Cax. Muy bien. Más la H, ¿no? Ya sería 19 más 3, 9 y 3, 22. ¿Comprendiste esa parte? Porque la H no representa ningún fonema, pero está dentro de la relación de los grafemas. La Sí, X es una letra, pero digamos, los fonemas es cax. Ya. Ahora, presenta 5 dígrafos. Los dígrafos son letras dobles, como tenemos acá la Ch, la R, Gu, Q, L. Un dígrafo es un grupo de 2 letras que representan un único fonema. Acá, por ejemplo, Maya, fonema doble L. Quena, Q es el fonema. Guiso, Gu es el fonema. Carro, la doble R, ese es el fonema. Chalina, la Che, ese es el fonema. Por eso dice, presenta 5 dígrafos. Un dígrafo es un grupo de 2 letras que representan un único fonema. Prescribe el uso de letras mayúsculas y minúsculas. ¿Eso qué? Estamos hablando de la escritura de la lengua española. ¿Quién prescribe el uso de las reglas? ¿Quién prescribe? La RAE, ¿no? Estamos hablando de la lengua española. Ahora, tenemos, por ejemplo, acá un fonema, un grafema. Por ejemplo, acá en tela y tela. Hay tela y tela, no hay mayor problema porque se representa uno a uno. Ahora, tenemos acá el fonema cero. En el caso de la H, por ejemplo. Ahora, por eso es cero. Pero ortográficamente hay que colocarle la H.
hay que colocar la H. Ahora, un fonema, dos grafemas. Ahí, por ejemplo, che, un fonema, dos grafemas. El fonema che, la C con su virgulina, y luego eso representa a dos fonemas, dos grafemas, la che. Muy bien. Ahora, cuando dice prescribe el uso de las mayúsculas y minúsculas, pues, por ejemplo, acá hay un ejemplo, Chabel es sustantivo propio, Chalín es común, por eso está con minúscula. Pamela es sustantivo propio y Pamela es sustantivo propio y perico se refiere acá no al nombre de personas, un loro o algo, ¿no? Ahora, escritura de la lengua española. Escritura de la lengua. Continuamos hablando de la lengua española. Presenta casos de polifonía y poligrafía. ¿Por qué se dice polifonía? Ahí, poli es varios sonidos. Y poligrafía, que un fonema tiene varias letras, ¿no? Y polifonía, que un fonema puede darse dos o más sonidos, ¿no? Como se ve acá en geógrafo, la G y la G. Geógrafo, geógrafo, examen, ahí está, examen, ahí está el CAX. Entonces proviene este alfabeto proviene de latín, del latín. Claro que viene de la época de los griegos, ¿no? Pero proviene del alfabeto ya latino para la lengua española. Pero históricamente viene de los griegos, de los fenicios, pero cuando ese alfabeto llega a Roma, en Roma lo modifican. Y al modificar ese alfabeto, y de ahí nosotros hemos tomado de ese alfabeto ya modificado. Por eso ese proviene del alfabeto latino. Profesor, Sí, en la diapositiva anterior, geógrafo es polifonía. claro, polifónico, pues hasta la G, geógrafo. Hay doble sonido, ¿no? Y la X igual, está ahí también X y G. En el caso de examen, De examen, ahí sería la poligrafía. La X, el fonema X funciona como CAX. Hay dos letras ahí. Poligrafía, muchos gráficos. Es como, por ejemplo, la B, funciona como B, funciona como V, funciona como W, ¿cierto? Ahí hay varias letras, poligrafía. Muy bien. Ahora tenemos acá. Ajá. Ahora tenemos la relación fonema-grafema. Acá lo vas a comprender mejor lo que estamos hablando de la poligrafía y la polifonía. Hay una relación simétrica cuando es de 1 a 1. Por ejemplo, acá tenemos la D, la M, la F, la N, la P, la O. Solamente son 1 a 1, ahí no hay mayor problema. Pero en cambio la relación en forma general, la relación de fonema-grafema es asimétrica, porque hay más letras, perdón, hay fonemas que tienen más de una letra. Ahí se da la poligrafía. Por ejemplo, la B funciona como B, como V, como W. Beca, Boy, Wagner. La G funciona como G, como Gu. Gol, guerra, guiso. La Z funciona como C y como Z. Zorro, cielo, cena. La X, a veces funciona como X, a veces cuando está al comienzo, funciona como G, funciona como J, funciona como X, ¿no? Por ejemplo, gel, jugo, México.
o México. Ahora, la K. En la K funciona como C y como Q. Como C y como Q. Por ejemplo, cola, queso, kilo. La S funciona como S y como X, pero la X funciona como S cuando está adelante, ¿no? Entonces, la S como S y como X. Por ejemplo, silla, sal, xenófono. Ahora la R con su virgulilla encima, funciona como R y a veces con doble R. Mayormente la R va adelante cuando es una sola R, cuando empieza la palabra. Y la doble R cuando está entre vocales, entre vocales. Ahí podemos ver. Por ejemplo, reno, enredo. Hay una regla que después de N se escribe R, ¿no? Esas son reglas internas. Y luego tenemos enredo y tenemos carro. Carro, por ejemplo, está entre vocales. Carro. Bien, el resto son las vocales, eso no hay problema con las vocales. Ahora, eso es todo, como hay más de una letra para estos fonemas que hemos señalado, ahí está la poligrafía. Ahora, la polifonía se da, por ejemplo, acá es al revés. La letra G a veces funciona como fonema G, como fonema X. Por ejemplo, garra, gitana, ¿no? Sonido. La letra X funciona como fonema X, como fonema S, como fonema CAX. Ximena, xilófono, extraño. Extraño. Luego tenemos la letra R, funciona como fonema R y como fonema doble R. Caro, toca. No, perro, por ejemplo, podemos agregar. La letra C funciona como K y como Z. Casa, cena. La letra I o Y, su nombre correcto es Y, funciona como I, funciona como J, ¿no? Por ejemplo, bullín, bullín. Por ejemplo, rey, ayer. Bien. Entonces ahí tenemos la poligrafía y la polifonía, hablando de la relación. Pero en concreto la relación fonema-letra es asimétrica, porque no tenemos dos alfabetos, el alfabeto es único, sino que hay, dentro del alfabeto hay letras que es uno a uno, ahí no hay problema, pero las letras, los fonemas que tienen más de una letra o se representan por más de una letra, eso hace que hay el desequilibrio. Y al haber el desequilibrio, ahí viene que la relación es asimétrica. En el ejercicio, ¿lo vemos en los ejercicios o seguimos con la teoría? Sí, está bien. Hacemos el ejercicio. Por ejemplo, ahí hay 5 alternativas donde se está empleando los fonemas, ¿no? Pero ya trasladándolo a la parte ortográfica, ¿qué escribimos? ¿Qué diría esa palabra? Por ejemplo, el fonema B pues funciona como V, como W, pero ya ese es fonológicamente, ¿no? Ahora, en la ortografía, ¿qué dice esa palabra? ¿Y cómo se escribe? Envanecer, ¿cierto? Es ortográficamente. Ahora, la siguiente, la B. Ahí, por ejemplo, también está el fonema Z, ¿no? Ahí está la K también el fonema, tanto al empezar y después de la I. Pero ya cuando lo trasladamos a la ortografía, ¿qué cosa dice? Crucifixión. Crucifixión. Ahora, ahí tenemos el fonema X, pero cuando se traslada a la ortografía, ¿no? Y ya, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Jilguero. Ahora, en la D, exhibir, pero este es el segundo fonema, o sea, fonológicamente, pero en la escritura, digamos ya ortográfica, en la escritura,
Ya es exhibir. XHI. Exhibir. Ahora, desilvanar. Desilvanar. Ahí está el fonema B. Pero ese también funciona como V. Acá ortográficamente tenemos que discutir. La B se convierte en V. Entonces, desilvanar. Ya. Esto es un ejercicio que primero se han dado la parte de los fonemas y luego la traducción a la ortografía. Puede ser al revés también. Puede ser al revés. El ejercicio en el examen puede ponerse al revés. Lo ponen en la ortografía y ustedes que lo representen fotológicamente. Ahora, el ejercicio 2 dice, ¿en qué opción el fonema vibrante múltiplo está correctamente representado? Correctamente representado. Acá, correctamente representado está en, porque por ejemplo, vicerrector no está correcto, porque vice un prefijo y es una palabra y está entre vocales, debe ser doble R, ¿no? Acá, Rosaura, una sola R. Honrado, acá hay una regla interna que dice que después de N se escribe, nunca se escribe doble R. En la D, microrregión, eso está correcta, ahí sí se está empleando correctamente. Y en hazme reír, tampoco, acá no funciona, ¿no es cierto? Hazme reír. Porque debe ser doble R. Por la palabra completa, ¿no? Hazme reír, es una sola palabra compuesta. Pero si tú escribes reír, solamente reír, sería una sola R. Pero ya como está compuesta, hazme reír. Doble R. Entonces, ¿dónde está representado correctamente? En la D. Ahora, uso de la letra mayúscula ya. Entramos en función de la puntuación. Al inicio de una oración, eso ya es sencillo, es elemental, ¿cierto? Al inicio. Y dentro de esa oración, si hay sustantivos propios, se escribe con mayúscula, como en este caso. El Valle del Mantaro, Mantaro es sustantivo propio, ¿no? De Junín, Junín es sustantivo propio. Entonces, no hay problema. Estamos viendo en función de la puntuación. Ahora, después de los signos de puntuación, el punto, los dos puntos, ¿cómo se da eso? El punto, ya sabemos que después de un punto y seguido se escribe con mayúscula. Y un punto acápite se escribe con mayúscula. ¿No? A eso se refiere. Ahora, los puntos suspensivos. En los puntos suspensivos son 3. Pero si el enunciado es completado o se sobreentiende con esos 3 puntos, con esos 3 puntos suspensivos, prácticamente el enunciado está completo. Y la expresión o la oración que le sigue tendrá que ser con mayúscula. Como dice acá, por ejemplo, vinieron a la fiesta Dalia, Celia, Pablo. Los 3 puntos suspensivos hacen entender que vino Juan, Antonia, Mamerte, etc., ¿no? Da a entender eso. Ya el enunciado está completo. Entonces la siguiente oración es todos trajeron un presente. Ya empieza con mayúscula. Pero si los puntos suspensivos no han dado la satisfacción o ha quedado así, digamos, en una forma ambigua, es porque se escribe con minúscula. Y justamente dice, pero cuando no cierra una idea, o sea, los puntos suspensivos sí deben cerrar la idea, pero cuando no cierran una idea, se usa la minúscula, como está acá. Este fin de semana iremos, está pensando, iremos al Parque de las Leyendas, ¿no? Ahí, por ejemplo, los puntos suspensivos nos invita a continuar con el resto que está escrito ahí. Entonces, ya tenemos ahí
el caso de los los suspensivos. Ahora los signos interrogativos y exclamativos. Acá es fácil, escúchame primero. Si entre las oraciones hay una coma, hay un punticoma o hay 2 puntos, la siguiente oración, después de esos signos que acabo de mencionar, se escribe con minúscula. Pero si no hay ninguna coma, ningún punticoma, ningún 2 puntos, se escribe con mayúscula. A eso se refiere. Tanto para los interrogativos como para los exclamativos. Y acá tenemos el ejemplo. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Punto. Bueno, acá hay un punto y seguido. Ahí no hay problema. ¿Quién lo dijo? Ahí con mayúscula. Pero si ese punto sería coma, punto y coma, 2 puntos, sería minúscula. Ahora, seguimos. Acá, por ejemplo. Vendrá, coma. No vendrá, vendrá, no vendrá, se quedará viendo el fútbol. Vendrá, no vendrá, se quedará viendo el fútbol. Ahí hay 3 oraciones. Pero observamos que después del primer vendrá, hay una coma. Por eso no es con minúscula. Después antes de se quedará viendo el fútbol, también hay una coma. Por eso está con minúscula. Eso se da para las oraciones interrogativas y también para las exclamativas. Ya. Ahora, tenemos los 2 puntos solo en 2 casos. Solo en 2 casos. En las citas textuales. Gandhi dijo, si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Gandhi. 2 puntos. La cita textual siempre se va entre comillas. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Eso está entre comillas. Y los vocativos, pero los vocativos se refiere acá en los documentos, en las cartas. Por estimado lector. Acá está, estimado lector, 2 puntos. Ese es un vocativo. La próxima edición se publicará dentro de un mes, ¿no? O tú escribes una carta. Querido papá, 2 puntos. Aparte, tengo el agrado de saludarte, o es una alegría para mí saludarte en esta ocasión. Así, es un vocativo. A ver, hago una aclaración acá. Hay un vocativo en relación a los puntos, digamos, al uso de las mayúsculas. En este caso estamos hablando del vocativo como un tratamiento en los documentos. Pero cuando hablamos de vocativo, en una oración ya tiene otro sentido. El vocativo es una frase nominal, ¿no? Porque la frase nominal cumple 3 funciones. Una función funciona como vocativo. Por ejemplo, Juanita, escríbeme pronto. Juanita, coma, escríbeme pronto. Ahí Juanita es una frase nominal, es un vocativo. El vocativo en las oraciones puede estar al comienzo, al centro o al final. Y se separa por una coma. Entonces, siempre se separa el vocativo. Eso estamos hablando ya en la oración. ¿No? Ese es el vocativo. En este caso, el vocativo está actuando como una frase nominal. Su función es una frase nominal. Decía que la función de la frase nominal a veces funciona como vocativo, otra vez funciona como sujeto y otra vez funciona como complementos, ya en el predicado, como complementos, ¿no? Esa es la función de la frase nominal, las funciones de la frase nominal. Ya.
Bueno, te estoy ampliando la explicación de eso. Bueno, seguimos. Ya vimos los dos puntos. Creo que está claro eso. Si tienes alguna pregunta a lo que acabo de decir, puedes hacerlo. Y salimos de dudas. En el caso que tengas duda de algo. Todo claro por el momento, profesor. Ya, muy bien. Ahora, dice, en función de nombres propios y expresiones denominativas. Acá se escribe con inicial mayúscula los nombres propios. ¿Sabemos? Entendemos que nombres propios son de personas. De animales, el nombre de los animales, por ejemplo, en las fábulas, en los cuentos, ¿no? También un sustantivo propio son un nombre de los ríos, lagos, mares, ¿no? Sustantivo propio también se considera los sobrenombres. Los sobrenombres son sustantivos propios. ¿Qué es un sustantivo propio? Es único, es único de toda la especie. Bueno, acá tenemos. Se escribe con inicial mayúscula los nombres propios de persona, por ejemplo, nombre, apellido, apodo, sobrenombre. Ya está. Manuel Vargas, el jugador Vargas, el señor Vargas, el loco Vargas. Acá, por ejemplo, Manuel es un nombre propio. Hay que estar con mayúscula. Vargas es un apellido, hay que escribirlo con mayúscula. Ahora, Vargas, el señor Vargas, mayúscula. El loco Vargas es un sobrenombre. Entonces, loco es un apelativo, un sobrenombre, mayúscula. Pero el artículo es minúscula. Como acá, por ejemplo, Alfonso X el sabio. Sabio nomás. El economista, acá hay otro caso. El economista, la Serna, la señora de la Serna, o sea, se refiere a la esposa de la Serna. Ya, lo que pasa es que acá quieren explicar, hay nombres que llevan preposiciones y artículos. Preposición y artículo. Como acá, por ejemplo, Alfonso de la Fuente, el director de la Fuente, el ingeniero de la Fuente, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando la preposición de está antecedida de un nombre, se escribe con minúscula, como acá, Alfonso de la Fuente. La D está con minúscula porque hay un nombre antes. Pero si no existe un nombre antes, se escribe con mayúscula. Vamos a ver acá. El director de la Fuente. Director no es nombre. Director es un tratamiento, es un cargo. Entonces ahí es como si estaría empezando el apellido de la Fuente. Ahora el ingeniero tampoco es nombre de pila, es el nombre de una profesión, entonces de la Fuente. Ahora la señora de la Fuente, ese es un caso especial, cuando decía ya una familia de dos personas que se han casado. Bueno, ahí no hay problema porque la partida de matrimonio la pueden inscribir como quieran y hay que respetar esa partida. En este caso, por ejemplo, la señora de la Fuente es esposa de la Fuente. Acá, según la escritura, la esposa de la Fuente, porque esposa, está con mayúscula. Puede ser con minúscula también, porque eso es un nombre ya de escritura ya en la partida, ¿no? Pero los nombres en forma general. Si la preposición de hay un nombre antes, se escribe con minúscula. Si hay un tratamiento, ¿no? El nombre de una profesión, etcétera, se escribe con mayúscula. Ahora, en el caso del artículo, el artículo con nombre antes o sin nombre siempre se escribe con mayúscula. Siempre se escribe con mayúscula. Por ejemplo, acá, Humberto La Serna, el economista La Serna, la señora de La Serna. Bueno, en este caso ya es esposa, nuevamente.
En el caso del artículo la se escribe con mayúscula siempre, ya sea con un nombre antes o sin nombre. Muy bien. Ahora, hablando de lugares. Lugar, países, ciudades, mares, océanos, ríos. Ríos. Ahí tenemos el uso de las mayúsculas, ¿no? En lugar, países, ciudades, mares, océanos, ríos, estrechos, cordilleras. Pero acá el nombre del país, el nombre de la ciudad, el nombre del mar, el nombre del océano, el nombre del río, el nombre del nombre, más no decir, por ejemplo, eh, el océano Pacífico, el minúscula nomás. Muy bien, entonces, acá tenemos El Salvador. Ahí, por ejemplo, hay nombres que se conforman con artículo El Salvador. También puede ser Los Olivos, La Victoria, etc. Como es parte del nombre, se escribe con mayúscula ambos. El artículo y el nombre del distrito o del lugar. Puerto Maldonado, porque ahí es geográficamente. Geográficamente. Ahora, cercado, tenemos ahí. Cercado de Lima, también se está fijando como una cuestión geográfica. Villa El Salvador, El Salvador. La Molina, San Miguel, son nombres prácticamente compuestos. Corea del Sur, es geográfico. Pero acá, Mar Muerto, solamente muerto, porque mar es un nombre común, generalizado se dice también. Pero dice Mar de Plata, porque eso es algo geográfico. Es como también, por ejemplo, Río de Janeiro, a veces se considera como sustantivo propio, todo el nombre. Pero río rima, minúscula nomás, río. Rima porque es sustantivo propio, tiene que ir con mayúscula. Cordillera de Apalaches, cordillera. Es común también cordillera, pero Apalaches es sustantivo propio. Estrecho de Bering. Estrecho es un nombre común, generalizado, pero Bering no. Ahí hay un nombre propio. Tenemos ahora, se escriben con inicial mayúscula los nombres propios de instituciones u organismos, por ejemplo, Ministerio de Salud, Oficina Central de Admisión, etc. Y así de estilo, Banco de la Nación, todos los nombres que podemos leer nosotros cuando vamos por la calle, todas las instituciones tienen su nombre, eso tiene que estar con mayúscula, pero fundamentalmente los sustantivos y adjetivos, los enlaces, las preposiciones, eso va con minúscula. Ahora, también agrupaciones, por ejemplo, acá un grupo musical, los Belkin, Acción Popular, los Mojarras, es el nombre de una agrupación. Ahora, las festividades cívicas, ¿no? Por ejemplo, Día Internacional de la Mujer, Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo. Ahora, eventos. Los eventos también se escriben con mayúscula, por ejemplo, Convención Nacional de Líderes Empresarios. Es el nombre de un evento. Copa Mundial de Ajedrez. Es el nombre también de un evento. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Son eventos. Ahora, publicaciones periódicas. Las publicaciones periódicas se refiere no al tiempo que pasa, sino son los periódicos. Hay periódicos como La República, El Peruano, La Razón, ¿no? Hay que escribir con mayúscula porque tienen un artículo, ¿no? Ahora, Caretas también es el nombre de una publicación. Caretas, Cosas, Somos. Son nombres, son publicaciones
de revistas, de periódicos. Ahora, movimientos culturales mundiales, ahí, como Renacimiento, Romanticismo, Barroco, Neoclasicismo. Esos tienen que ser movimientos culturales mundiales, ¿no? Porque hay otros movimientos menores, ¿no? Eso se escribe con minúscula. Tiene que ser culturales mundiales. Ahora, cursos o materia, carreras profesionales. Acá hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si el nombre de las materias o asignaturas y carreras están dentro de un contexto académico, se escribe con mayúscula. Si no, se escribe con minúscula nada más. Con minúscula. Por ejemplo, lingüístico, dice, carreras profesionales, lingüística, se refiere a eso. Comunicación y publicidad, concursos, materias, carreras profesionales. Diseño gráfico publicitario, computación científica, administración. Ya. Esos cursos o materias, carreras profesionales. Hago la aclaración. Cuando esté en contexto académico, va con mayúscula. Si no está en contexto académico, minúscula, nada más. Ahora, abreviaturas y siglas o acrónimos. Sabemos que la abreviatura, por ejemplo, tenemos algunas abreviaturas. No todas las abreviaturas llevan mayúscula. Por eso hay que saber. Existe un documento internacional donde ahí está todas las abreviaturas, donde encontramos mayúsculas y minúsculas. Son abreviaturas. ¿Por qué esa abreviatura? Pues se abrevia, digamos, la palabra, ¿no? Acá tenemos alguna, pues no, BR, batch, son código, prólogo, página, etc. Señor, doctor, ingeniero, ciencias sociales, relaciones humanas. Ya. Entonces, en las abreviaturas hay abreviaturas con mayúscula y otras con minúsculas, depende. Depende de hay un documento internacional acerca de las abreviaturas. De repente, entrando a internet, ahí puedes buscar ese documento internacional de abreviaturas. Ahora la sigla, ONG, CGTP, ADN, OMS, compañía. La sigla. Ya sabemos que la sigla es una palabra formada. Un nombre largo, como por ejemplo acá, en CGTP. Esa palabra ha salido de Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿no? También como decir, por ejemplo, Sindicato Único de Trabajadores del Perú, de Educadores del Perú, SUTEP, es una sigla. Ahora, el acrónimo. El acrónimo se deja leer, como acá, por ejemplo, FUNAT, RENEC, UNICEF, INDECOPE. Hay un detalle. Cuando el acrónimo es propio y tiene más de 4 letras, se escribe con mayúscula solamente la primera, como acá, UNICEF, INDECOPE, SUNAT, RENIEC, CEDAPAL, etc. Continuamos. Áreas geopolíticas. Áreas geopolíticas. Por ejemplo, las áreas geopolíticas, como por ejemplo América del Norte, Cono Norte, Antártida, Europa Oriental, Corea del Sur. Ahora, nombre de planetas y galaxias, como Urano, Neptuno, la galaxia, acá por ejemplo, la galaxia Andrómeda nomás, porque galaxia es común ahí. En cambio, la Vía Láctea, ahí sí, Vía Láctea es única. Sol, astro, Sol, Tierra, Luna. Solo en contextos astronómicos. Sol, Tierra, Luna. ¿No? Si yo digo, por ejemplo, tú eres el Sol para mí, ahí minúscula más.
Obras de creación. Obras de creación. Los viajes de Gulliver, pasajes a la India, sonidos del mundo, al fondo hay sitio. Se escribe como solamente la primera palabra. Pero si dentro del nombre hay sustantivos propios, hay que escribirlo por ser sustantivos propios con mayúscula. Contigo Perú, la flor de la canela, el nombre de un vals peruano, la flor de la canela. Estamos en las obras de creación. Tenemos también Pantaleón, es una obra literaria. Y Las visitadoras, Pantaleón y Las visitadoras, es el nombre de una obra. Locos de amor, 2. El pensador. Ya está. Se escribe conmigo solamente la primera palabra. Y si dentro del nombre hay sustantivos propios, hay que escribir con mayúscula. Tenemos ahora libros sagrados y órdenes religiosas. Como por ejemplo Biblia, Torá, la orden de Agustinos. Acá, por ejemplo, cuando va seguido del nombre de la orden, la palabra orden se escribe con mayúscula. Orden del Agustino. ¿Por qué está orden con mayúscula? Porque está seguido del nombre de la orden. Si no existe el nombre de la orden, minúscula, simplemente. Entonces, la orden de Agustinos Recoletos, la orden de San Norberto, la compañía de Jesús. Muy bien. Ahora hay edificios que son notorios, como el Museo del Arte Italiano, son únicos, es único. La Casa Rosada, ¿no? El Palacio de Justicia, son edificios, digamos, únicos, de renombre. Tenemos ahora colectividades como instituciones, o sea, que abarca a todo. Por ejemplo, el ejército, se refiere a todo el ejército del Perú. Iglesia, toda la iglesia, de la iglesia se opone al aborto, ya, se refiere a la opinión de la iglesia a nivel general. La universidad también en forma general. Ahora, estrellas y constelaciones. Por ejemplo, la estrella Altair, la estrella Altair, estrella minúscula porque es nombre común o generalizado. La Osa Mayor, esta es única, Osa Mayor, ahí sí. Ahora, signos del zodiaco y sus símbolos. Sagitario, signo Virgo, el carnero, etc. Tiene que referirse a los signos del zodiaco y también a los símbolos. Marcas comerciales, como el jabón Bolívar, zapatillas Adidas, un auto Toyota azul. Los premios, por ejemplo, el Balón de Oro. Ahí, Balón de Oro, mayúscula. Premio Nobel de Física. Acá Nobel no lleva tilde. ¿Por qué? Porque Nobel no se ha incorporado al vocabulario de la lengua española. Se respeta. Nobel. Porque se dice que también los nombres que no han sido incorporados al vocabulario se escribe, se respeta su escritura. Ahora, premios, como Oscar, por ejemplo, el Oscar. El Oscar recibió premio el Oscar. El minúscula, Oscar, es el nombre pues, de un premio, ¿no? Ahora, grupos taxonómicos. El Homo sapiens canis lupus familiaris es el nombre científico del perro. Es el grupo taxonómicos, ¿no? El nombre científico. Pero acá también puedo agregar. Por ejemplo, el perro. Si a mi perro le llamo, por ejemplo, Delfín, por ejemplo. O Fuji. Tengo que poner el nombre en mayúscula, letra mayúscula, porque es su nombre de mi perro. Pero perro es minúscula, ¿no? Ahora, eras
o épocas. Por ejemplo, la Edad Media, el siglo de las luces. El arcaico, ahí se refiere a era o época, pero la era arcaica, y ya no. El periodo cuaternario, también ya no. Pero cuaternario inferior, ahí sí. Tiene que referirse a las eras o épocas. Ahora tenemos acontecimientos históricos. Acontecimientos históricos. La contrarreforma. Ahí está, contrarreforma. La revolución industrial. Eso es histórico. La revolución cultural china. Pero China acaba con minúscula porque ya es gentilicio. La toma de la Bastilla. Bastilla con mayúscula. La Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Que es algo histórico. El Imperio Romano, solamente imperio con mayúscula, romano minúscula porque gentilicio. La Revolución Francesa, solamente revolución francesa es gentilicio minúscula. Tenemos ahora documentos oficiales o históricos. Documentos oficiales o históricos. Tratado de Versalles, es un tratado también, documento oficial histórico, Tratado de Versalles. La Convención sobre los Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora, poderes estatales como se refieren a los órganos del Estado. Cuando se refieren a los órganos del Estado, tiene que referirse Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, en ese caso. Tiene que referirse. Nombres propios o los sobrenombres que designan deidades y otros seres del ámbito religioso. Por ejemplo, Alá, Dios, Jehová, Mahoma, Júpiter, Afrodita, Anubis, Set, Odín, Thor, el Señor, el Creador, el Todopoderoso, el Omnipotente, la Virgen del Carmen, Dios Huiracocha, Dios ahí minúscula, se refiere al Dios del Supremo, ¿no? Tenemos también las enfermedades, salvo que incluyen nombres propios, como cáncer, Alzheimer, síndrome de Down. Ahí Down hay nombre propio. Enfermedad de Parkinson es el nombre propio. Trastorno de Taurete es un trastorno propio. Ahora, días de la semana. Estamos hablando de los nombres comunes, ¿eh? Que se escriben con minúscula. Estamos hablando ya de los nombres comunes que se escriben con minúscula. Las enfermedades, minúscula, salvo que haya sustantivo propio. Días de la semana, meses y estaciones, como lunes, sábado, diciembre, verano, títulos nobiliarios, dignidades y cargos o empleos. Rey, papa, cardenal, rector, coronel, ministro, primer ministro, etc. Esta regla se ha corregido. Antes del 2010, estas se escribían con mayúscula. Pero los cargos, ya sean religiosos, políticos, militares, etc., se escriben con minúscula a partir del 2010. También se escriben con minúscula profesiones. Abogado, ingeniero, civil, enfermera. También se escribe con minúscula los nombres de religiones. Budismo, catolicismo, islam, judaísmo. Se escribe con minúscula los puntos cardinales. Los puntos cardinales también se escribían antes del 2010 con mayúscula, ahora con minúscula. Eso se ha modificado, según la RAE. Se escribe con minúsculas líneas imaginarias como hemisferio norte, el Ecuador.
Se escribe con minúsculas lenguas, como inglés, español, aymara, shipibo, conibo. Pero acá también tienen que tener cuidado. Lenguas como inglés, todas las lenguas se escriben con minúscula, ¿ya? Ahora, monedas, dólar, sol, peso cubano, euro, etc. Ahora, ciencias y disciplinas científicas. Ciencias y disciplinas científicas. Como biología, lingüística, física, fonética. Pero acá hay un detalle. Si están dentro del contexto académico, hay que escribirlo con mayúscula. Si no están en contexto, minúscula. Ahora tenemos latinismos y extranjerismos. Los latinismos y extranjerismos no adaptados no adaptados, es decir, no han ingresado al vocabulario, deben escribirse en cursiva, o sea, un tipo de letra diferente a la redonda. Alma mater, honoris causa, marketing, hardware, backstack. Las formas adaptadas no requieren de cursiva, como bypass, guachimán, ya están adaptados. Guachimán, yogur, ya está adaptado. Espagueti, ya está adaptado. Whisky, ya está adaptado. Entonces, lo que se han adaptado se escribe de acuerdo a la norma, a la regla. Desarrollamos el ejercicio 2. ¿Aló? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. Señale la alternativa que presenta uso correcto de las letras mayúsculas. A ver acá. ¿Cuál crees que está correcta? Vamos en la A. El lago Titicaca se ubica. Acá, por ejemplo, lago minúscula, simplemente Titicaca. Se ubica entre Bolivia y Perú. Bolivia, Perú, mayúscula. Cordillera minúscula, pero Andes mantiene. En el caso del lago Titicaca es algo geográfico, la L es mayúscula, pero cordillera es minúscula, porque es generalizado. En el caso del lago Titicaca es algo que está considerado como un elemento geográfico. En la B, La Última Cena es una de las obras más famosas del Renacimiento. Acá, por ejemplo, última, es común, minúscula. Entonces hay error. La C, me gusta la asignatura de lengua española. ¿Y a ti, Alejandro? Acá, por ejemplo, se respeta la I minúscula entre los signos de interrogación porque hay una coma antes. Está correcto. Esa es la respuesta. En la D, el hijo mayor de don José es ingeniero químico. El menor, psicólogo. Acá, el hijo de don minúscula, ingeniero minúscula, químico minúscula, psicólogo minúscula. En el ejercicio 2 dice, ¿qué alternativa evidencia uso adecuado de letras mayúsculas? ¿El uso adecuado dónde está? Vamos a ver en la A, dice, a causa de la gripe aviar, también aviar, esa granja avícola sacrificó a miles de pavos. Acá, por ejemplo. Acá lo que le falta, a causa de la gripe aviar, hay gripe. Debe estar como mayúscula. En la B, Nelson Schack Yalta es el Contralor General de la República del Perú. Ahí, por ejemplo, Nelson Contralor es minúscula, simplemente. Como es un cargo, minúscula. La C,
El almirante Grau comandó el monitor Huáscar en la guerra del Pacífico. Está correcta. Almirante minúscula, porque ese es un cargo que está con minúscula. Grau es sustantivo propio, pues. Luego Huáscar es sustantivo propio. Y Pacífico también. En la D, el jefe de Estado juró cumplir la vigente Constitución Política del Perú. El jefe, minúscula. Jefe minúscula. Es un cargo minúscula. Profesor, entonces sería la C. Claro, la respuesta está en la C. Y en el 1 es la C. En la B también. En ambos. Vamos a ver, hay un ejercicio 3. Dice, ¿en qué enunciado se ha empleado adecuadamente las letras mayúsculas? Profesora, hay una coma. Ese C debe ser con minúscula. Dentro debe ser con minúscula porque hay una coma antes de la oración interrogativa. ¿No? B. Isabel y Fernando, los reyes católicos, promovieron la unidad de España. Ya. Ahí, por ejemplo, está bien eso. El cóndor de los Andes es una de las aves más grandes del planeta. Cóndor minúscula. D. El economista peruano de Soto. Ahí, por ejemplo, D debe ser con mayúscula, porque economista no es nombre, peruano menos. En la E, el dermatólogo expresó, hay que evitar la exposición directa al sol. Acá, dermatólogo, minúscula, una profesión, minúscula. Y sol, minúscula, porque no se refiere al sol. Ahora, no se refiere al astro. F, el Ministerio Público, Profesor, sí, te escucho. no está proyectando el ejercicio 3, sino el 4. Ya, disculpa. Ya. Repetimos entonces, nada, ya. ¿Estamos? Sí. Ya. Profesora, coma. Ese C debe ser minúscula porque hay una coma antes. Dentro. Minúscula dentro porque hay una coma antes de esa oración interrogativa. B. Isabel y Fernando, los reyes católicos, promovieron la unidad de España. Y eso está bien. Ahora, el cóndor de los Andes es una de las aves más grandes del planeta. Cóndor minúscula. Profesor, Sí, reyes católicos, claro. Ahí, quieren, a ver, reyes, son cargos, Isabel, Fernando, los reyes católicos. Allá. Los reyes católicos. Ya. son títulos y los títulos no tendrían que ir en Claro, minúscula. acá, sí, está bien, tiene razón. Reyes, como es un título, minúscula. Ya, minúscula. Ya. Minúscula es reyes, ¿eh? Está bien, te has dado cuenta. Ahora, D. El economista peruano de Soto. Ahí, por ejemplo, economista y peruano no es nombre de pila. Entonces le corresponde esa D mayúscula. Mayúscula. Escribió la obra El misterio del capital. Está bien. A ver. Profesor, la C no hizo. Ah, La C no terminó la C. El cóndor de los Andes es una de las aves más grandes del planeta. Ya, cóndor minúscula, bueno. Minúscula. Ya, antes está bien. Ahora en la D, el economista peruano de Soto, D debe ser con D mayúscula. La obra El misterio del capital. Hay capital minúscula también. E, el dermatólogo expresó, dermatólogo minúscula, expresó, hay que evitar la exposición directa al sol.
Sol, minúscula. F, el Ministerio Público es dirigido por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ahí. El Ministerio Público, acá el Ministerio Público es dirigido por allá. Acá, por ejemplo, Ministerio debe estar con mayúscula y público también, pues es una entidad. Es dirigido por la fiscal, pero fiscal minúscula nomás, minúscula. ¿Y nación? Nación, ya, dirigido por el fiscal, porque el fiscal es un cargo, fiscal de la nación, nación sí, porque nación se refiere es como si el gobierno, ¿no? Como si el gobierno, ejército, iglesia. Ya, Patricia Benavides es sustantivo propio. Ahora, la edad de piedra está conformada por el paleolítico, ¿está bien? El mesolítico, ¿está bien? Y el neolítico, ¿está bien? Vamos a ver acá. Víctor Hugo, figura del romanticismo. Ese romanticismo debe estar con mayúscula. Escribió Los Miserables en 1862. Ya, está bien, Los Miserables está bien. Está bien escrito, solamente escribe la primera palabra con mayúscula. Ahora, el huracán Delta no causó muchos daños en la península de Yucatán. Huracán, minúscula. Ya, causó muchos daños en la península. Península es generalizado, minúscula. Yucatán es propio. ¿Huracán es con mayúscula, profesor? Minúscula. Ok. Huracán Delta. Minúscula. ¿Pero delta sí es mayúscula o también? No, del Delta de mayúscula, pues. Delta, sí. Que tiene ahí una referencia de un sustantivo propio. Vamos al 4. ¿En qué enunciado se ha empleado adecuadamente las letras mayúsculas? Vamos a ver. ¿Qué se celebra el 15 de junio? Jóvenes, preguntó el profesor de Arte y Cultura. Ahí, por ejemplo, ese preguntó debe ser con minúscula. Junio debe ser con minúscula. Nombre de mes. Y preguntó, antes hay una coma. ¿No? Preguntó el profesor de Arte y Cultura. Arte y cultura Acá. no con mayúscula. Preguntó el profesor de Arte y Cultura. Ya, está bien. Arte y Cultura, los dos, mayúscula. Los dos, mayúscula. B. Francisco nombró arzobispo de Lima a Castillo Matasoglio en enero del 2019. Ahí, arzobispo, minúscula. Minúscula. En la C. Biden reincorpora a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Eso está bien, correcto, está todo. La D. Rubén Darío es el máximo representante del modernismo hispanoamericano. Este es un movimiento menor, minúscula nomás. Minúscula. E. La Plaza San Martín está ubicada en la cuadra 9 de la avenida Nicolás de Piero. A ver acá, esto también está correcta. Está correcta. F. El distrito de Comas recibió el año nuevo al ritmo del grupo musical Aguamarina. Acá, con minúscula, grupo, pero musical. Grupo musical. Ambos, grupo
Grupo minúscula, musical minúscula, porque el nombre está ahí, Agua Marina. Ya, grupo y musical minúsculas. En la G, la Ciudad del Vaticano es la residencia oficial del Papa de la Iglesia Católica. Ya. Acá, Papa minúscula, Papa minúscula. En la Ciudad del Vaticano es la residencia oficial del Papa de la Iglesia Católica. De ahí se respeta Papa minúscula. Ya. Profesor, y Ciudad del Vaticano, Vaticano sí debería ir con mayúscula, Claro, pero Ciudad claro, también. claro, Ciudad del Vaticano, porque ese es el planteo propio Vaticano, el lugar, ¿no? Además, hay nombres de ciudades, como si, por ejemplo, Ciudad Blanca, como Arequipa. Se escribe ciudad con mayúscula. Ciudad del Vaticano, también Vaticano mayúscula. Ciudad de la Amistad, Chiclayo, mayúscula. Ciudad de la Marinera, Trujillo. Ya. Ahora, Iglesia. Papa de la Iglesia Católica. Acá, por ejemplo, la ciudad del Vaticano es la residencia oficial del Papa de la Iglesia Católica. Acá Iglesia mayúscula, ya, Católica minúscula. Católica minúscula. Ahora en la H. ¿Sabías que el Colegio Médico del Perú agrupa a los profesionales de la medicina? ¿Sabías que el Colegio Médico del Perú agrupa a los profesionales de la medicina? Está correcta esa. Porque hay Colegio Médico del Perú, es una institución, ¿no? Esa está correcta. Ahora, el Paseo de Aguas, ubicado en el Rímac, fue construido por el virrey Manuel Amat. Ya. Eso está bien, porque el virrey es también un cargo. Entonces las respuestas correctas del ejercicio 4, la C, la E, la H y la I. Profesor, Paseo de Aguas es A ver, vamos a ver. un lugar. El Paseo de Aguas, claro, Paseo de Aguas es un lugar geográfico, pues, Paseo de Aguas. Eso queda Ok. en el Rímac, ¿no? En el Rímac. Es un lugar donde está ahí ya conocido, es un lugar turístico de Lima. Ya. Creo que ya acabamos. Ajá, ya acabamos. Bueno, no sé si te habrá servido esto de algo. Sí, profesor, muchas gracias. Ya, muy bien. Felizmente hemos avanzado con eso. Ya. ¿Tienes alguna otra duda o continuamos ya para... ¿Tienes otras dudas de la No, clase? profesor. No, Ya, profesor, muchas gracias. ya, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué cosa hay por acá de repente ahí.
A ver, está presente Mantari, Sumire, Saraí, Rosemary. ¿Está presente? Si está presente, me contesta. ¿Qué es lo que quiere preguntar? Rosemary. Escucha. ¿Cuál es la pregunta? Puede ser oralmente nomás puedes preguntar. A ver, Rosemary, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no desea usar el micrófono, escriba. Escriba indicando alguna duda. Como tenemos todavía unos 15 minutos, a ver si hay alguna pregunta, si no para pasar a proyectar el material de esta semana, por lo menos en los minutos que nos falta hasta que llegue la una. Profesor, Sí, escucho. sí, está interesante el tema de los fonemas segmentales y suprasegmentales. ¿Podría explicar ello, por favor? No hay problema. Ya. Bueno, en principio, los fonemas segmentales se refieren a las consonantes y a las vocales, porque son segmentos. Por eso las características de los fonemas segmentales, se dice que los fonemas segmentales son secuenciales, son horizontales, son lineales, porque se dan uno tras otro, uno tras otro. Por eso de ahí viene de segmentales. Y los suprasegmentales se refiere al acento y a la entonación. Pero ambos se dan juntos. Por eso una de las características de los suprasegmentales es que los suprasegmentales se dan simultáneamente, o sea, al mismo tiempo que los segmentales. O sea, en este momento, por ejemplo, yo estoy hablando. Estoy utilizando los fonemas, las consonantes y las vocales. Lo estoy dando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y al mismo tiempo le estoy poniendo entonación y le estoy poniendo acento. Por eso se dice que los fonemas suprasegmentales son simultáneos a los fonemas segmentales. ¿Ya? Ahora, los fonemas segmentales que se refieren a los consonantes y a las vocales tienen una clasificación. Una clasificación. Primero hablemos de los fonemas, de las consonantes. De las consonantes. Ustedes en su cuadernillo tienen un cuadrito, ¿no? Un cuadrito, donde está la clasificación. Uno por el punto de articulación, otros por el modo de articulación y otro por la sonoridad. O sea, con las cuerdas vocales cuando trabajan. Ahora, por el punto de articulación, las consonantes se clasifican en bilabiales. ¿Cuáles son las bilabiales? La P, la B y la M. Son las bilabiales, porque para pronunciar una palabra, pues los papá, bueno, malo, se unen los labios. Hay pues bilabiales. Pero un ratito. No funcionan individualmente,
sino al mismo tiempo con el modo de articulación. Si uno quiere decir papá, no se queda con los labios cerrados, tiene que pronunciarlo. Y al pronunciarlo ya es el modo de articulación. Y al pronunciar hay un sonido, ahí está trabajando la cuerda vocal. Seguimos. Entonces, pero una cosita. ¿Qué cosa es el punto de articulación? Es el contacto, es el tracto. Ese es el contacto que se da. ¿Y qué cosa es el modo de articulación? ¿Cómo sale el aire? ¿Saben que las consonantes a veces tienen sonido, tienen obstrucción parcial o total? Las consonantes, mientras que las vocales no. Pero ahorita estamos hablando de las consonantes nomás. Pero ya que estamos hablando de las consonantes, hacemos una comparación con las vocales. Hacemos la comparación nomás. Ya. Las vocales tienen salida libre del aire, son sonoras, son núcleos de sílaba. Mientras que las consonantes tienen obstrucción parcial o total, ¿no? Sirven de margen silábico. Ya. ¿Me estás escuchando? Ya, acá hay una pregunta que lo voy a resolver y luego continuamos con la explicación. Ya. Vamos a ver. Dice, lea las formas de comunicación humana y marque la alternativa que incluye las que constituyen comunicación verbal. Ajá. A ver, dice, lea las formas de comunicación humana y marque la alternativa que incluye la que constituye comunicación verbal. A ver, el mensaje mediante banderas de color no es ese. Un discurso emitido por una emisora radial. Ahí hay comunicación verbal. Una gran cruz roja, no hay. Una carta de felicitación a un empleado, pues ahí sí hay, verbal. Dice comunicación, forma de comunicación humana. Lea la forma de comunicación humana y marque la alternativa que incluye las que constituyen comunicación verbal. Ahí está. Entonces, en un discurso hay comunicación verbal. En cambio, en la cruz no. Una carta de felicitación a un empleado de comunicación verbal. El saludo militar con los dedos, no. Entonces ahí es la 2 y la 4. La 2 y la 4 es la A. ¿Sí? Profe, el primer enunciado sería comunicación verbal no visual. Estoy poniendo la respuesta un ratito. Es 2 y 4. Estoy poniendo la respuesta. Ya, ahora un ratito. Ahorita vamos a volver a ver nuevamente. ¿Ya? Vamos a ver. La 1 decía, ¿no? El mensaje mediante bandera de colores. ¿Cierto? Esa es comunicación visual. ¿Me está escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Sí. Ya, dice el mensaje mediante banderas de colores. Uno va a la playa y ve eso. Entonces, ¿qué trabaja ahí? Visual. ¿No? El discurso ya sabemos que es la respuesta. Y la 4 también. La 3, a ver. Una gran cruz roja sobre un fondo blanco. También visual ahí. ¿No? Fondo blanco. La cruz roja. Eso es humano. Es humana, pero visual. Y la 5. El saludo militar. También es humana visual. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ya.
Ya, ¿alguna duda Profesor, más? ¿podría Sí. ser gestual? ¿Cuál? La de 5. saludo militar. ¿El saludo militar? Sí. Claro, ese es gestual, pues, pero es humana gestual, ¿no? O sea que el gesto y ahí se fusiona también la visión, ¿no? Saludo militar, porque la persona que está saludando y quien lo recibe el saludo está viendo, ¿no? Que son gestos. Gestual visual. ¿Ya? Vamos a volver, estábamos explicando acá. Ya, continuamos con los fonemas. ¿Me está escuchando el que preguntó de los fonemas? Sí, profesor. Ya. Estábamos hablando de los fonemas de la clasificación de las consonantes. Entonces nos habíamos quedado que por el punto de articulación son bilabiales. ¿Cuáles son las bilabiales? PBM. Labio dentales, de la F, ¿no? Esa es la F. Ahora tenemos interdentales, la Z. Tenemos las dentales, la T y la D, TD. Tenemos las alveolares. Las alveolares tenemos la S, la R, la doble R, la L y la N. Ahora las palatales. En palatales tenemos la Ch, la J con su virgulina que tiene el sonido de I, la doble L y la ñ. Y las velares son la K, la G y la X. Esa es una clasificación por el punto de articulación, o sea, por el contacto. Ahora por el modo de articulación, o sea, cómo sale el aire. Tenemos las oclusivas, oclusivos. ¿Cuáles son? La P, la B, la T, la D, la K y la G. ¿Por qué se dicen oclusivos? O también a veces otros lingüistas le llaman las explosivas, porque uno cuando pronuncia la palabra parece que reventara la palabra, ¿no? Papá, bueno, tienda, día, kilo, grande. Ya, ahora, seguimos con la clasificación por modo de articulación. Unos son oclusivos, otros fricativos, los fricativos, porque hay fricción de los dientes, la lengua. La F, la Z, la S, la I y la X. Tenemos el africado, que es la che, el africado, che. Tenemos el vibrante simple, es la R solita, que va siempre al comienzo de una palabra. La vibrante múltiple, que va entre los vocales. Tenemos las laterales, la L y doble L. Las nasales, la M, la N y la ñ. Seguramente que su profesor o profesora les mostró un dibujo de la clasificación de las consonantes y de las cavidades. Está la cavidad nasal, la cavidad bucal, entonces la parte de la boca, el paladar duro, ¿no? Entonces de ahí salen los nombres. Bueno, pero ahora tenemos la clasificación por la sonoridad. O sea, las cuerdas vocales le dan más sonido. Por ejemplo, la P es sordo o sorda. La B, sonora. La M, sonora. La F, sorda. La Z, sorda. La T, sorda. La D, sonora. La S, sorda.
La R, doble R, L y N sonoras. La Ch, sorda. La I, la doble L y la ñ, sonoros. La K y la X, sordo. Y la G, sonoros. Como decía, estos no trabajan individualmente. Primero uno hace el contacto, ahí está el punto de articulación. Luego sale el aire, ahí está el modo de articulación. Y cuando sale el sonido, están trabajando las cuerdas vocales. O sea, no trabajan individualmente, sino que los tres se dan al mismo tiempo. ¿Comprendido? ¿Alguna duda más? A ver, Rosemary acá dice, profesor, ¿puede ayudarme con esto? Por favor. Pero ¿cuál es la pregunta? Rosemary. Rosemary, ¿cuál es la pregunta? Ah, recién lo coloca. Allá. La segmentación. Vamos a ver. En la segmentación hay que separar correctamente los morfemas. Los morfemas. Acá. Vamos a ver la segmentación correcta. Hay que buscar primero la raíz. Vamos a ver. Tenemos vehículo. En la A es hasta la E y luego se separa la O. Ahora, Leonardo, a ver. Leonardo es un solo nombre, pues un nombre, un solo bloque. En la B, ahijado. Ah, silábica, no estamos viendo allá, silábica. Silábica. Dice, marca la alternativa donde hay correcta segmentación en sílabas ortográficas. Ah, ya, no era morfológica. Sílabas ortográficas. Bueno. Acá, ¿me está escuchando? Sí, profe. Ya. Estaba hablando pensando que era de morfología. Este es silabeo. Vamos a ver. En vehículo ahí hay dos sílabas. B, I. Hay un hiato acentual ahí. Entonces, B, I, U, lo. De leo. Dos vocales se separan. Dos vocales abiertas se separan. Leo. Nardo. ¿Está claro? Ya está. Si tienes duda, me preguntas. B. Ahijado. Ay es uno. Ja, dos. Do. Porque la H no interfiere que se forme el diptongo. Hay uno. Ja, dos, do, tres.